Hola, te saluda el pastor Samuel Hernández de la Iglesia Hispana Dios es Amor en Blythewood, South Carolina. Gracias por estar con nosotros. En el día de hoy quisiéramos desarrollar el tema de descanso. Y me dirás o me preguntarás, ¿más descanso? El coronavirus nos ha mandado a las casas y si algo hemos hecho es descansar y descansar y descansar y aburrirnos de tanto descansar. Pero bueno, yo no hablo tanto del descanso físico, aunque es importante descansar físicamente. En este día vamos a hablar del descanso que solamente podemos encontrar en una persona. Y ese descanso está en Jesucristo. Y para ello vamos a ver como texto básico Mateo capítulo 11, los versos del 25 al 30. Te invito a que si tienes alguna Biblia contigo, la abras. Mateo capítulo 11, del 25 al 30. En esta ocasión vamos a estar yendo verso por verso sobre este tema tan interesante del descanso. Cuando Cristo dice que todos los que están trabajados y cargados, vengan a Él porque Él les puede dar descanso. Mateo 11, del 25 al 30, dice así. En aquel tiempo Jesús respondió y dijo: Te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Nadie conoce bien al Hijo, sino el Padre. Nadie conoce bien al Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vengan a mí, todos los que están fatigados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El tema que me propongo desarrollar junto a ustedes en este día es la fuente de nuestro verdadero descanso es Jesús, el Mesías. Repito, la fuente de nuestro verdadero descanso es Jesús, el Mesías. En los versos anteriores a lo que acabamos de leer, Jesús se pronunció en fuertes términos contra los habitantes de las prósperas y autosuficientes ciudades de Galilea que estaban ciegas ante la verdadera naturaleza de Jesús y el significado de sus acciones. Jesús se queja de ellas de una manera bien fuerte. Pero a pesar de todo eso, Jesús, en vez de sentirse resentido o desarrollar un resentimiento personal, le dio las gracias a su Padre Celestial, porque había algunos que eran los menos en grupo, pero también los menos en sofisticación, los que eran considerados en la sociedad los menos importantes, que instintivamente se acercaban a Jesús para satisfacer sus más profundas necesidades, porque ellos entendían quién en realidad era Jesús. Y pregunto, ¿sabes tú quién en realidad es Jesús? ¿Entiendes tú quién realmente es Jesús y cuál es el propósito de sus acciones? En el verso 25 Jesús dice: en aquel tiempo, te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Esa frase, en aquel tiempo, da la impresión de que Jesús pronuncia estas palabras ya después que han pasado los primeros días de su popularidad en el ministerio. Y ahora está experimentando mucha oposición en su vida ministerial. Jesús respondió, pero Jesús no responde a una pregunta que le hayan hecho,
no responde a una pregunta en particular, sino Jesús responde a una situación en particular. Y en este caso Jesús está respondiendo a la ceguera de los habitantes de Galilea, que no les dejaba ver la verdadera naturaleza mesiánica de Jesús y el significado de sus acciones. Jesús dijo: te alabo, Padre. Jesús no alaba al Padre por la ignorancia de los considerados sabios y entendidos, sino que alaba a su Padre por los que eran considerados no sabios, los que eran considerados no entendidos, por aquellos que eran como niños, porque ellos sí sabían y ellos sí entendían quién era Jesús. Jesús llama sarcásticamente sabios y entendidos a aquellos que se imaginan que pueden conocer la mente de Dios por medio de la razón humana, sin la ayuda de la revelación divina. Los sabios y entendidos están tan ocupados de lo natural que no pueden ver la acción sobrenatural de Dios por medio de lo natural. Créanme, lo sobrenatural es tan real como lo natural. Estas cosas, ¿qué cosas? La verdad mesiánica de Jesús, a la cual las ciudades de Galilea en su mayoría estaban ciegas. Mas los seguidores de Jesús no estaban ciegos. Ellos entendían la realidad mesiánica de Jesucristo y la obra redentora que Él estaba haciendo. En el verso 26, Jesús dice: sí, Padre, porque así te agradó. Padre, porque así te agradó. Cuando Jesús dice estas palabras, Él está afirmando la soberanía de Dios sobre todos los asuntos de los seres humanos. Nosotros los seres humanos nos involucramos en el día a día, en la rutina, en la vida habitual, y nos olvidamos que hay un Dios soberano. Nosotros pensamos que nosotros somos los soberanos. Somos los soberanos sobre nosotros mismos, somos los soberanos en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro hogar, en el trabajo, en cualquier sitio. Creemos que nosotros somos los que somos y que no necesitamos darle cuenta o rendirle cuentas a nadie. Pero se nos olvida que hay un Dios soberano que en todos, y subrayen eso, en todos los asuntos de los seres humanos, Él tiene la última palabra. En el verso 27 encontramos a Jesús diciendo: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Nadie conoce bien al Hijo sino el Padre. Nadie conoce bien al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Te das cuenta? Aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, nos revela nuevamente la soberanía de Dios. En este verso, Jesús nos habla de una relación de padre e hijo. Nosotros que somos padres y tenemos hijos, podemos identificarnos. Hay hijos que son bien fieles y obedientes a los padres. Hay otros hijos que desgraciadamente no lo son. Pero cuando vemos la relación entre padre e hijo, en caso de Jesucristo y su Padre Celestial, estamos hablando de una relación de padre e hijo que es perfecta. Jesús, como hijo de su Padre Celestial, no actúa independientemente del Padre. Nuestros hijos están acostumbrados a actuar independientemente de nosotros. Pero en el caso de Jesús y su Padre Celestial, Jesús nunca actuó independientemente del Padre. Por eso Jesús dice: el Padre me ha entregado todas las cosas. Le ha entregado todas las cosas al Hijo. Él, como Hijo, actúa en perfecta obediencia a su Padre Celestial. Y esta relación de Dios como Padre e Hijo, repetimos, es perfecta.
porque se da en un perfecto vínculo de amor entre el Padre y el Hijo. Este Hijo, Jesús, es divino, es decir, es Dios. Y por lo tanto su obediencia a Dios Padre es perfecta. Hay una unidad perfecta e inquebrantable entre el Padre y el Hijo divinos. Sin esta relación única, la obra que Jesús realizó no hubiera sido posible. Lo sobrenatural se expresó en y a través del mundo natural. Jesús establece la soberanía de Dios sobre todos los asuntos humanos. Y Jesús Mesías tiene la potestad para hacer la voluntad divina. Y es bien simple, porque aunque Jesús es 100% humano, no debemos olvidar que también es 100% Dios. Jesús es el Dios soberano, por lo tanto se reserva el derecho exclusivo de revelar a quien Él quiera a su soberano Padre Celestial. En el verso 28, que tiene mucho más que ver con el tema de nosotros en esta tarde, es donde Jesús dice: vengan a mí, todos los que están fatigados y cargados, y yo los haré descansar. Este llamado de Jesús está siendo dirigido en primera instancia a aquellos en cuyas espaldas los fariseos estaban poniendo una pesada carga, demandando una meticulosa obediencia, no solo a la ley de Moisés, sino también a las intrincadas elaboraciones que ellos mismos hacían de la ley, cómo ellos la interpretaban, cómo ellos la querían aplicar. Y cada persona debajo de la ley, de necesidad, entonces, está bajo un yugo. La expresión el yugo de la ley era común en el judaísmo. En Hechos capítulo 15, el verso 10, leemos, y estas palabras las dice el apóstol Pedro. Les voy a explicar cuándo él los dice. Y dice así: ahora pues, ¿por qué ponen a prueba a Dios, colocando sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Resulta ser que unos judaizantes llegaron a donde estaba Pablo y Bernabé y el resto de la iglesia que se estaba formando, y empezaron a decir que tenían que guardar, además de recibir el mensaje de Pablo y Bernabé y los demás, tenían que guardar la ley de Moisés. Y se formó tremendo escándalo, se formó tremenda trifulca, hubo una asamblea que aquello estaba peliaguda. Decidieron entonces enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén, donde estaban los discípulos. Y fueron allá y expusieron la situación. Entonces, unos fariseos que se habían convertido al evangelio, cuando oyeron esto, le dijeron: no, pues a esa gente hay que decirle que guarde la ley de Moisés también y que hagan conforme a lo que dice la ley de Moisés. Y Pedro se molestó y Pedro se levantó en la asamblea y Pedro protestó y empezó a hablar de su experiencia, cómo Dios lo había usado para hablar a los que no eran judíos y cómo el Espíritu de Dios había descendido sobre aquellos que no eran judíos y que no guardaban la ley, y cómo aquellos tenían la misma oportunidad de recibir el Espíritu Santo de Dios que ellos mismos tenían. Y después que Pedro explicó todas las situaciones y que Dios no estaba, que Dios había aprobado que no solo el evangelio eran para los judíos, sino también era para el pueblo gentil, es cuando Pedro dice: ¿por qué ponen a prueba a Dios colocando sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar?
Te fijas, el propósito de la ley es mostrar al ser humano su bancarrota espiritual y el peso tan pesado y frustrante que es tratar de salvarse a sí mismo mediante las obras de la ley. No cabe duda, la humanidad es pecadora, la humanidad es rebelde, la humanidad es terca. Sin la intervención soberana del Espíritu Santo de Dios, nadie puede admitir su pobreza y su bancarrota espiritual. La salvación es totalmente la obra soberana de Dios. Jesús dice, a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. También Jesús dijo en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene jamás lo echaré fuera. Es decir, el Padre escoge las personas que han de venir a Cristo, y cuando el Padre trae a alguien a Cristo para salvación, Jesús lo recibe y nunca lo rechaza, no lo echa fuera. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, dice Jesús. Como hemos dicho, no necesariamente físicamente cansados. ¿Por qué? Porque si nos cansamos físicamente, pues dormimos, cogemos un día de descanso, 2, recuperamos las fuerzas físicas. Pero obviamente estamos hablando de los que están emocionalmente cargados, los que están psicológicamente cargados, los que están espiritualmente cargados, están agotados, están agobiados. Y déjeme decirle, el cansancio emocional, psicológico y espiritual es el cansancio más extenuante, es el cansancio más agobiante y es el cansancio más debilitante de todo cansancio. La religión te cansa, la religión te agobia, la religión te debilita con sus expectativas y con sus exigencias. Jesucristo, por el otro lado, te ofrece descanso, te da descanso. Te fijas, Jesús no nos llama a una religión, Jesús nos llama a una relación personal con nuestro Padre Celestial por medio de su Hijo amado Jesucristo. La religión te pone más cargas. Jesucristo te quita las cargas. En Mateo 23:4 dice, Jesús, atan cargas pesadas y difíciles, refiriéndose a los fariseos y a los escribas. Dice, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos no las quieren mover ni aún con un dedo. En Mateo 9:36 de la Nueva Versión Internacional, en este caso, dice así, que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor, agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. En el verso 29, entonces Jesús dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Jesús ofrece librar del yugo de la ley y de la religión, pero ahora Él ofrece otro yugo. ¿Qué yugo ofrece Jesús? Su propio yugo, su yugo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el yugo de la ley y el de Jesús? El yugo de Jesús no es una obediencia y lealtad a cualquier ley externa. El yugo de Jesús es lealtad
a una persona. Es decir, lealtad a esa persona que es Jesucristo. Pero ¿quién no quiere ser leal a una persona que te entiende, te comprende, te ama? Te aplica la misericordia, te aplica la gracia. Un Dios que busca tu mejor y más alto bienestar siempre. ¿Quién no quiere ser leal a una persona así? La ley te señala las cosas malas que tú haces. Y está bien. Pero la ley nunca va a mover un solo dedo para ayudarte a vencer sobre esas cosas que te atan, que te agobian. Te fijas, Jesús dio su vida por nosotros. Y al recibirlo en fe, Él puso su vida en nosotros. Ahora Jesús quiere vivir su vida por medio de nosotros. Si le permitimos a Jesús a entrar en nuestro corazón y a vivir y expresar su vida en y por medio de nosotros, entonces su yugo es fácil y ligera su carga. Porque Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros no tenemos la carga de agradar a Dios y de actuar correctamente para ser aprobados por Dios, porque ya Dios nos aceptó en Cristo Jesús. Hallaremos descanso del esfuerzo inútil de salvarnos a nosotros mismos mediante las obras y sobre todo las obras de la ley. Y por último el verso 30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Al Cristo vivir y expresarse en y por medio de nosotros, cumplimos con toda la ley, porque Él la cumplió perfectamente por nosotros. Así que la guía para nuestra conducta cristiana no está en la ley, sino en la persona de Jesucristo. Así podemos descansar en Él. Aprendemos a ser mansos y humildes de corazón, como Cristo es. No más cargas. Descanso. Lo que teníamos que hacer, ya Cristo lo hizo por nosotros. El descanso es permanente para nosotros en la gracia de Dios, sin las obras de la ley. ¿Qué podemos concluir entonces? Cuando no somos víctimas de la ceguera que tenían los habitantes de Galilea y entendemos quién es Jesús en realidad, la segunda persona del trino Dios, Dios hecho hombre, el Mesías, es decir, nuestro libertador, entonces depositamos por fe sobre Él nuestras cargas y hallamos el verdadero y único descanso para nuestra alma. Descanso mental, emocional y espiritual. La fuente de nuestro verdadero descanso es Jesús, el Mesías. Si ya tú conoces a Cristo como Señor y Salvador, entonces necesitas volver tus ojos momento a momento a Jesús, porque Él es la fuente de tu descanso. Pero si aún todavía tú no has resuelto en tu vida tener una relación personal con Dios por medio de Jesucristo, nosotros en este día te invitamos para que tú abras la puerta de tu corazón y tú dejes que Cristo venga entre ti y tú puedas depositar las cargas que tú tienes sobre Cristo Jesús. Y Él te dará descanso. Porque ahí donde estás no inclinas tu rostro y cierras tus ojos y repites esta oración conmigo. Señor Jesús, estoy cargado, estoy agobiado, estoy abatido, porque estoy tratando de hacer lo bueno, estoy tratando de agradar a Dios, pero me doy cuenta que estoy frustrado y que no puedo. Cada día esta carga es más pesada. Pero he escuchado tu invitación, donde tú me invitas a que yo venga a ti y yo deposite mis cargas en ti. Señor Jesús, por fe, quiero venir a ti y en este momento quiero que tú tomes todas las cargas de mí. Yo te las entrego a ti, Señor, en esta hora. Y en esta hora te digo gracias, Señor, por tomar mis cargas de pecado, mis cargas de imperfección, mis cargas de yo querer autojustificarme delante de ti. Pero hoy reconozco que ya tú hiciste todo lo que era necesario
para darme acceso a Dios Padre y para que yo pueda disfrutar de la vida eterna. Así que abro mi corazón a ti en esta hora y te invito a que tú entres y que tú llenes mi ser de tu vida, que es la vida eterna. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, por favor comunícate con nosotros para que nosotros así podamos saber de esa decisión y también te podamos ayudar. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, por favor, déjanos saber. Bueno, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Recuerden de hacer algún comentario ahí donde ustedes están viendo en YouTube, están viendo en nuestro canal esta palabra de Dios que ha sido expuesta para ti en el día de hoy. Coméntanos cómo te sentiste, qué pensaste, cómo te fue. Y en adición a eso, por favor, suscríbete. Suscríbete para que cada vez que la página salga de YouTube para ser puesta públicamente, tú seas notificada o notificado. También queremos, por favor, que te comuniques con nosotros a la página web. La dirección de la página web aparece en pantalla para que tú la copies y siéntete en la libertad completa de comunicarte con nosotros a través de ello. Y también te pedimos que ores por nosotros, por nuestra iglesia y por todas las personas que necesitan conocer a Cristo como Señor y Salvador personal. Será hasta la próxima. Que Dios te bendiga.